Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Capítulo 10. Botella misteriosa. Anli lentamente siguió el sendero desde el valle. Mano de Dios fuera debido a su costumbre. Sus pasos automáticamente lo llevaron hacia la cima del agua carmesí. No tenía nada importante que hacer por el momento, de tal manera, siguió su itinerario normal y visitó a Zhang Tie, quien estaba entrenando en la cima del agua carmesí. Zhang Tie hacía muecas de dolor, dejando que el impacto de la cascada templara su cuerpo mientras cultivaba el camino del elefante acorazado. No todos podían aguantar el tortuoso dolor de cultivar esta arte marcial en particular. Incluso el primer nivel ya requería sufrir un dolor insoportable. Para alcanzar el 9º nivel, no requeriría que uno cultivara hasta el punto de locura, perdiendo su piel en el proceso. Me pregunto si Zhang Tie ya se lamenta de su decisión previa. La tortura insoportable que uno tiene que soportar para practicar el camino del elefante acorazado es imposible de imaginar, Anli pensaba mientras caminaba, pateando descuidadamente las hojas y ramas caídas que estaban bloqueando su camino. Tal vez después de algunos días más, iremos los dos a rogarle al Dr. Mo por otra habilidad de artes marciales para Zhang Tie y que de esta manera no tenga que sufrir de dolor insoportable cada vez que practique. Habiéndose absorbido en su pensamiento intentando pensar en métodos que le permitieran a Zhang Tie escapar de este camino tortuoso de práctica, Anli lentamente se despertó de sus pensamientos para mirar a sus alrededores. Anli inclinó su cabeza mientras miraba a la hilera de árboles a su lado. Actualmente, el año se estaba acercando a la última etapa del otoño. Las ramas de los árboles estaban todas desnudas y sin hojas. Montones de palos y hojas muertas cubrían los pequeños caminos. Caminar sobre ellos se sentía como caminar sobre algodón. Anli encontró esta experiencia extremadamente cómoda. En ese momento, los sonidos de armas chocando llegaron desde el pico de una montaña cercana, al igual que muchos fuertes aplausos. Después de escuchar los ruidos, Anli miró en la dirección de la cima de la montaña, enfadado de que su buen humor había sido perturbado. Los ruidos venían de los discípulos de la división de las 100 forjas. Estaban entrenando a los discípulos seleccionados para unirse a la división en las varias artes de las armas. Cada vez que Anli miraba a otros miembros de la secta reunirse y experimentar sus sesiones de entrenamiento, ligeros indicios de celos surgían en su corazón. También quería empuñar un arma de verdad y demostrar sus habilidades. ¡Qué desperdicio! Después de que se volvió oficialmente un discípulo del Dr. Mo, se le había sido prohibido fuertemente el practicar tales cosas. Dr. Mo enfatizó fuertemente que Anli debía de dedicar todo su tiempo al canto oracular sin nombre. Por lo tanto, Anli solo podía mirar fijamente con ojos amplios y envidiosos. Ocasionalmente, para saciar su antojo, pedía prestado algunas armas de algunos otros miembros de la secta con quienes estaba en buenos términos y practicaba con ellas. ¿Qué tan útil era realmente cultivar el canto misterioso? Hasta ahora, Anli no había visto ningún efecto positivo de su constante cultivación. Otros discípulos ya habían fortalecido sus cuerpos y dominado impresionantes técnicas de artes marciales. Si el camino de artes marciales fuera comparado a un maratón, Anli estaba seguro de que se había quedado en el punto de inicio y no había avanzado en lo absoluto. Incluso Zhang Tie, quien había cultivado por 2 meses, tuvo algunos cambios beneficiosos que demostraban su esfuerzo. Su piel y músculos se habían hecho más duros y su nivel de fuerza era también notablemente superior que antes. Sin embargo, si el Dr. Mo no hubiera aceptado Zhang Tie como un discípulo no oficial, no hubiera pasado la prueba del discípulo no oficial hacía 2 meses. Si no hubiera pasado la prueba, entonces quedarse en la montaña sería imposible, sin mencionar el mandar dinero a casa. Si Zhang Tie fuera incapaz de cultivar otra rama de artes marciales, su camino sería para siempre sellado. Por un lado, Anli estaba quejándose sobre la injusticia de la situación. Por el otro lado, estaba reasegurándose a sí mismo que desde que pasó la prueba del Dr. Mo, no sería expulsado de la secta de los 7 misterios. Anli retiró su mirada de los otros miembros de la secta, pero continuó pensando en los comandos irritantes del Dr. Mo. Distraído y desanimado, miró hacia las 2 hileras de árboles junto al camino cuando por el abatimiento dio una patada en el suelo. De repente, Anli suspiró un bocado de aire helado, su expresión facial se tornó horrible. Por reflejo, se agachó y usó ambas manos para agarrarse fuertemente el dedo gordo de su pie derecho, retorciéndose sobre el pasto. De repente, un estallido de dolor agarró a Anli desprevenido. Su cara se volvió blanca pálida mientras olas de dolor ardiente asaltaban su pie derecho. Evidentemente, Anli había pateado accidentalmente un objeto extremadamente duro escondido en los montones de hojas. Anli arqueó su cuerpo y usó ambas manos para envolverlas alrededor de su pie. Después de que bajó su cabeza y removió su zapato, empezó a soplar fuertemente en su dedo lastimado, mientras su cerebro se inundaba de dolor. Estaba preocupado que su dedo inflamado se hubiera lastimado a tal punto que afectara sus actividades del día a día. Después de un largo rato, Anli estiró su cuello y miró hacia abajo al montón de hojas,
intentando encontrar la maldita piedra que le causó estar herido. Las hojas caídas que yacían alrededor aleatoriamente eran todas del mismo color amarillo rojizo. Le obstruían de encontrar al responsable que buscaba. Anli arrugó su frente e inspeccionó el terreno antes de encontrar una rama de árbol ligeramente gruesa y larga. Sosteniendo la rama, se paró cuidadosamente. Indispuesto a rendirse, Anli usó la rama en sus manos y continuó sondando montones de hojas. ¡Aja! Encontró un objeto del tamaño de un puno. Anli se detuvo momentáneamente y consideró el objeto enfrente de él. El responsable, el objeto pecador que causó la lesión a su gran ser, en realidad tenía la forma de una botella alargada. La superficie estaba manchada de barro, y su color original era imposible de percibir. En general, se miraba extremadamente trivial. Inicialmente, Anli pensó que esta era una botella pequeña ordinaria, pero en sus manos, la botella era extraordinariamente pesada, su peso era bastante diferente del de una botella de porcelana normal. ¿Podría esta botella estar hecha de oro? No es de extrañar que le causara demasiado dolor cuando la pateó. Pero, botellas hechas de oro eran raramente vistas. Hecha de oro. El interés de Anli en esta botella aumentó mientras temporalmente se olvidó de las olas de dolor que surgían en su dedo gordo. Mientras Anli limpiaba el exceso de barro, el color original de la botella empezó a revelarse. La botella emanó un brillante resplandor verde, y había complicados patrones negros de hojas verdes grabadas en su superficie. En la cabeza de la botella había una tapa de botella que sellaba fuertemente la boca de la botella. ¿Podría el interior estar escondiendo algo precioso? Anli puso la botella cerca de su oído y gentilmente sacudió la botella, pero no sintió ningún movimiento dentro de la botella. Indispuesto a rendirse, Anli colocó sus manos en la tapa de la botella e intentó abrirla. Sin embargo, sin importar qué tan duro lo intentara, fue en vano. Su corazón ardía de curiosidad, y solo cuando estaba a punto de usar otro método para abrirlo, el dolor de su pie de repente volvió a estallar. ¡Demonios! Se había olvidado de que el dedo gordo de su pie derecho había sido lastimado después de hacer contacto con la botella de porcelana. Mirando a su lesión, parece que no podría visitar a Zhang Tie hoy. Anli decidió volver a su residencia y aplicó algo de medicina sobre su pie gordo lesionado antes de tomar su tiempo para averiguar los secretos que ocultaba esta misteriosa botella. Para evitar que la botella fuera vista por otros, Anli la escondió dentro de su túnica sin importarle que tan sucia estuviera la botella. Volteando, cojeó paso a paso de regreso a su casa. Capítulo 11. Botella de difícil de abrir. Anli no se encontró con muchas personas en su camino de regreso excepto por algunos discípulos seniores quienes estaban curiosos sobre por qué Anli estaba cojeando en su camino de regreso. Pero debido a que no dijo nada, ellos no le dieron demasiada atención. Mientras regresaba a su cuarto, el dolor de su dedo gordo se volvió cada vez más insoportable. Anli se sentó en su cama y se quitó los zapatos para examinar su lesión. La hinchazón era increíble. Su dedo gordo derecho tenía un impresionante bulto en él, mientras la cutícula en su dedo gordo se volvió roja sangre y se asemejaba a un gran chile. Anli rápidamente sacó una botella de hierbas desde debajo de su almohada. Preparada meticulosamente por el Dr. Mo, esta medicina aceleró la coagulación de la sangre a un grado extraordinario. El Dr. Mo no daba fácilmente medicina de este calibre. Era originalmente para Zhang Tie, quien inevitablemente sufriría de una lesión mientras practicaba el camino del elefante acorazado. Anli no se imaginaba que él sería el primero en usar la medicina. Abriendo la botella medicinal, una fuerte fragancia de hierbas llenó la habitación. Aplicó una pequeña cantidad sobre su lesión e inmediatamente sintió una sensación de relajación. Justo como había dicho el Dr. Mo, tenía un efecto inmediato, la medicina del anciano Mo era realmente increíble. Anli sacó una tela limpia y envolvió su pie antes de ponerse de vuelta los zapatos. Excelente. El dolor estaba disminuyendo lentamente. Empezó a tomar pequeños pasos, como probando sus límites de dolor, moviendo su cabeza en satisfacción cuando sintió que moverse era más fácil que antes. Ahora, era tiempo de resolver el enigma presentado por la botella misteriosa que había causado tal herida en él. Anli sacó la botella de su túnica y la limpió para restaurar su lustre natural. Esta botella no era del todo grande, y una sola mano podía agarrar la longitud entera de su cuello. En realidad era más pequeña que la botella que contenía la medicina del Dr. Mo. La botella tenía un lustre verde brillante y estaba grabado con un diseño oscuro de hojas verdes que parecía casi vivo. Cuando Anli sintió los contornos del diseño en la superficie de la botella, era casi como si hubiera hojas verdaderas incrustadas en la botella misma. Pesando la botella en su mano, Anli no tenía idea de qué tipo de metal fue usado para hacer esta botella, o si era incluso porcelana. La botella no tenía una fría sensación metálica, ni tenía el lustre de la porcelana. Anli había observado la botella por un buen rato,
y la única cosa de la que podía estar seguro era que no sabía cuál material fue usado para hacerla. El tono verde parecía intrínsecamente parte del material mismo, no un color que fuera añadido después de que fuera hecha. Mirando lo apretadamente sellada que estaba la botella, Anli naturalmente se puso curioso. Ojeando la botella, fuertemente deseaba ver si había o no algo adentro. Una vez más usando su fuerza, intentó abrir la tapa de la botella. Un intento, 2 intentos, 3 intentos, era como si la tapa de la botella estuviera fusionada en el cuello. Era casi como si se rehusara a moverse. Anli estaba asombrado, antes cuando levantó la botella la primera vez, debido a las olas de dolor asaltándolo, no pudo usar su fuerza entera para abrirla y no se dio cuenta que tan dura era la botella. Pero ahora que Anli había terminado de atender su pie y estaba usando toda su fuerza, estaba sorprendido de que todavía no podía abrir la botella. Anli intentó girar la tapa una vez más hasta que sus brazos empezaron a doler, pero de todos modos no hubo éxito, así que no tuvo otra opción más que parar. Estiró y aflojó sus brazos, moviendo su muñeca alrededor. Solo ahora, había gastado un montón de energía para abrir la botella, y sus esfuerzos habían tensado su muñeca. Sosteniendo la botella bajo sus ojos, empezó a inspeccionarla aún más de cerca. Desafortunadamente, no había un mecanismo secreto debajo de la tapa que le permitiera abrirla fácilmente. Esto hizo que Anli se frustrara. No era capaz de abrir la botella, así como sabría si había algo adentro o no. Si estaba sellado así de apretado, entonces definitivamente había algo precioso adentro. Anli sostuvo la botella apretadamente en su mano, viéndola con una mirada vacante, había decidido que dejaría a Zhang Tie, quien era muchas veces más fuerte que él, darle un intento y ver si podía abrirla. Sabía que el Zhang Tie actual podía fácilmente levantar más de 10 cubos de agua subiendo y bajando la montaña como si no fuera nada. Estos días, era Zhang Tie quien rellenaba el agua en el gigante tanque de agua cada día. Después de decidirse, Anli se dirigió hacia el lugar de Zhang Tie, esperando que regresara pronto. Esperar por alguien era realmente desagradable, Anli sintió que el tiempo estaba pasando extremadamente lento. Finalmente, después de esperar por un largo tiempo, un sonido de crujido fue escuchado mientras Zhang Tie empujaba la puerta. Mirando hacia arriba, Anli vio que Zhang Tie estaba vistiendo solo una delgada pieza de ropa. Su cuerpo entero estaba echando vapor mientras transpiraba libremente. Anli sabía que esto era el resultado de su cultivación, así que no lo encontró extraño. Viendo que Anli estaba en su casa esperando por él, Zhang Tie estaba impactado. Pero antes de que Zhang Tie pudiera decir algo, Anli impacientemente lanzó la botella hacia él. Hermano Zhang, por favor préstame asistencia y ayúdame a abrir esta botella. ¿Dónde encontraste esto? Se ve bastante genial. Zhang Tie comentó mientras tomaba la botella. Sí hay. Sí hay. Sí hay. Hay. Esta botella está demasiado fuertemente sellada. Está bien difícil de abrirla. ¿Qué se usó para hacer esto? Zhang Tie habló francamente, tampoco era capaz de abrir la botella. Ga. No puedo hacerlo, esta botella no se abrirá. ¿Por qué no encuentras un discípulo senior para que te ayude? Zhang Tie movió su cabeza en disculpas y entregó de vuelta la botella a Anli junto con la sugerencia. Ni siquiera tú puedes abrir esto. Anli se estaba poniendo más ansioso y no pudo evitar caminar de un lado a otro del cuarto. ¡Ay! ¿Qué le pasó a tu pierna? Zhang Tie preguntó cuando notó el pie de Anli. No es nada, golpeé una roca en el camino. Anli no sabía por qué, pero no le quería decir a Zhang Tie sobre su encuentro sorpresa con la botella todavía. Ahora mismo, quería mantener la botella como su secreto personal. Anli estaba sintiéndose bastante decepcionado en su corazón. No quería sentarse y charlar con Zhang Tie por el momento, y después de preguntar brevemente sobre cómo su cultivación estaba progresando, Anlo inmediatamente se fue del cuarto y regresó a su propio lugar para pensar en una manera de resolver su problema personal. Regresando a su cuarto, Anli puso la botella en la mesa y se quedó mirándola fijamente. Al mismo tiempo, su mente estaba intentando pensar en soluciones para abrir la misteriosa botella. Capítulo 12. Rompiendo la botella. Pengwu. Anli agarró firmemente la botella con sus manos, y con enojo en sus ojos, usó toda su fuerza para golpear la botella contra la mesa. Si no puedo usar la fuerza de mi propio cuerpo, entonces deberé usar otros medios para abrirla, decidió Anli después de pensar en numerosas maneras para abrir la fastidiosa botella. Anli desde hace mucho ya había entendido que el uso de fuerza bruta y violencia no era una solución. Este tipo de método, aunque superficial y crudo, era usualmente el más efectivo. Pero el momento que pensó en esa hermosa botella con sus misteriosos y complejos diseños siendo aplastados en pedazos, Anli podía sentir un dolor sordo en su corazón alándolo, causándole estar extremadamente indispuesto a dejar ir tal hermoso tesoro. Si hubiera otros métodos para abrir la botella misteriosa,
Anli escogería esos en vez de usar fuerza bruta. Si le pidiera ayuda a otros discípulos seniores, tal vez sean capaces de abrirla, pero Anli sin darse cuenta había empezado a tratar la misteriosa botella como un objeto preciado y estaba extremadamente reacio a dejar a otros saber de su existencia. El actual Anli estaba casi llevado a la locura por su curiosidad con respecto a la botella misteriosa. Aunque sabía que podría simplemente ser una botella vacía, aún así, estaba dispuesto a apostar que la botella estaba protegiendo algo precioso. Cuanto más era incapaz de abrir la botella, más crecía su curiosidad. Si no lograba resolver el misterio dentro de la botella, entonces nunca sería capaz de dormir bien en la noche. Después de decidir su curso de acción, Anli sigilosamente entró en un cobertizo de herramientas, seleccionó un pequeño martillo de hierro de entre una multitud de herramientas que yacían ahí. Y trajo el martillo de regreso a su residencia. De vuelta en su casa, Anli levantó medio ladrillo de la esquina de su cuarto y puso la botella encima del ladrillo. Anli levantó el martillo con su mano derecha, y rápidamente golpeó sobre el cuerpo de la botella. Pengu. Asustado de usar demasiada fuerza y accidentalmente aplastar lo que sea que estuviera adentro, Anli usó solo una fracción de su fuerza para probar la dureza de la botella. Solo después de inspeccionar la botella y darse cuenta de que estaba intacta, Anli se relajó. Empezó a incrementar la cantidad de fuerza que usaba en cada golpe. Pengu. 50% de fuerza. Pengu. 70% de fuerza. Pengu. 100% de fuerza. Pengu. 120% de fuerza. Anli ejerció más y más de su fuerza en cada martillazo. A medida que los movimientos se hacían más y más frenéticos, la velocidad de los golpes se hacían más rápidos y más rápidos. Incluso después de haber quebrado el ladrillo debajo, la botella se encontraba ahí inocentemente sin ningún rasguño sobre su superficie. Anli estaba atónito, incapaz de comprender la dureza de la botella. Usando sus manos para sentir la superficie, no había rastros de daño. Esa lustrosa superficie verde se mantuvo impecable sin ningún signo de los furiosos intentos de Anli. Esto fue completamente más allá de las expectativas de Anli. Anli estaba absolutamente seguro ahora de que esta botella estaba hecha de materiales inusuales. Había un 90% de posibilidad que este objeto fue perdido por alguien de gran estatus. Tal vez el dueño ya había enviado personas a peinar la ladera en busca de este objeto misterioso. Si Anli quería quedárselo, tenía que asegurarse en esconderlo en un lugar extremadamente discreto y no dejar a otros saber de su existencia. En su corazón, Anli seguía la filosofía de el que lo encuentra se lo queda. Mientras uno no obtenga el artículo por hurto o robo, para Anli, el artículo obtenido era suyo por derecho. Si fuera un artículo ordinario, Anli tal vez estaría dispuesto a regresarlo a su dueño, pero esta botella misteriosa. Ni de broma. Viendo la botella supuso que este artículo lo más seguro había sido extraviado por un niño rico de una gran familia o alguien con un gran estatus. Lamentablemente, Anli no tenía ninguna buena impresión de la gente de estas dos categorías. Desde la niñez, Anli era de una familia extremadamente pobre. A pesar de trabajar muy duro y vivir como perros, eran a menudo incapaces de costearse una comida completa. En la secta de los 7 misterios, había 2 tipos de personas. El primer tipo eran aquellos que tiraban su dinero alrededor, gastándolo en lujos decadentes. Trataban el dinero como si fuera agua, gastándolo libremente y sin preocupación. Cada vez que Anli veía esto, un sentimiento incómodo de ira brotaba en sí corazón. El segundo tipo de persona eran aquellos que menospreciaban a los discípulos que habían nacido en aldeas rurales. Muy seguido abusaban de los menos afortunados con palabras mordaces y acciones maliciosas. Si ocurriera cualquier conflicto entre ellos y los aldeanos, por pequeño que fuera el conflicto, el segundo tipo de persona usualmente se formaría en grupos y golpearía a los niños más pobres. Anli mismo tuvo su parte de abuso. Había sido golpeado por los niños ricos hasta que su cara estuviera hinchada y fuera incapaz de levantarse de la cama. Anli tuvo que descansar por semanas para estar completamente recuperado. En cuanto a aquellos en la secta que poseían ambos dinero y estatus, Anli tampoco tenía una buena impresión de ellos. Un buen ejemplo era el protector Wang. A pesar de aceptar los sobornos de su tío tercero, el protector Wang no hizo nada para ayudar a Anli cuando estaba tomando la prueba. En cambio, el protector Wang había sido parcial hacia Wu Yan. A pesar del hecho de que Anli no había tenido la oportunidad de ver muchas de las grandes figuras viviendo en la secta, sus imágenes habían sido desde hace mucho empañado por las acciones del protector Wang. Cuando estos 2 tipos de personas perdían sus pertenencias, Anli no tenía ninguna intención de regresárselos. Incluso les hacía bromas escondiendo los artículos en lugares oscuros. Después de pensar en esto, Anli decidió remover el bolso el cual siempre colgaba en su cuello. Su madre había personalmente tejido el bolso con cuero resistente contra el agua. Dentro del bolso estaba un amuleto de buena suerte hecho de diente de jabalí salvaje.
Su madre esperaba que esto lo protegiera del peligro y enfermedades. Anli abrió su bolsa y ocultó la misteriosa botella junto con el amuleto de la suerte. Entonces rápidamente selló la bolsa y la puso alrededor de su cuello. Después de hacerlo, revisó sus alrededores. Afortunadamente, no había nadie que lo hubiera visto o la botella misteriosa. Después de tomar tantas precauciones, Anli se sintió más seguro y arrojó todas sus preocupaciones de que el dueño descubriera el objeto y se lo quitara. Anli sigilosamente colocó de nuevo el martillo en el cobertizo para herramientas y causalmente caminó de regreso al Valle Mano de Dios. Mientras cojeaba de regreso a su residencia, la noche había caído. Capítulo 13. Extraño fenómeno. Debido a que la pierna de Anli estaba lesionada, Zhang Tie personalmente le entregó la comida a la casa de Anli y lo acompañó para cenar. Viendo al torpe Zhang Tie en su casa, moviendo las sillas y acomodando la mesa, Anli no pudo evitar encontrarlo gracioso. El cuidado de Zhang Tie causó que rastros calidez entraran a su corazón. Después de que estuviera la mesa lista, ambos bromearon mientras comían, metiéndose la comida a sus bocas mientras preguntaban sobre sus progresos individuales en la cultivación. El momento en el que Anli mencionó el camino del elefante acorazado, Zhang Tie suspiró tristemente. Actualmente, Zhang Tie solo había logrado cultivar la habilidad marcial a su primer nivel, pero ya estaba medio torturado hasta la muerte por el inmenso dolor. Tenía que empaparse baños de hierbas malolientes cada noche, al igual que sufrir palizas del Dr. Mo diseñados para endurecer su cuerpo y fortalecer sus huesos. Este método tosco de cultivación le había causado a Zhang Tie muchas noches sin dormir. Porque su cuerpo entero estaba hinchado de las palizas, el momento que su piel tocaba la cama, apretaba sus dientes en dolor. Para él, cultivar el camino del elefante acorazado no era más que una pesadilla. Con respecto a la cultivación de Anli en el canto Aurakialar sin nombre, Zhang Tie no podía evitar sentir envidia en su corazón. Sintió que Anli solo necesitaba pasar su tiempo pacíficamente en meditación como un monje. Escuchando las emociones de Zhang Tie, Anli no tenía nada que decir en su defensa. También estaba consciente que su cultivación era mucho más fácil comparada al arduo trabajo de Zhang Tie. Anli de alguna manera podía entender el miedo de Zhang Tie hacia el camino del elefante acorazado. Mientras progresaba a través de los 9 niveles del camino del elefante acorazado, tendría que soportar un dolor inimaginable. A pesar de la dificultad, Zhang Tie había persistido, rehusándose a rendirse. Anli no pudo evitar admirar y respetar a Zhang Tie por su firme personalidad. Si Anli estuviera en los zapatos de Zhang Tie, nunca hubiera escogido practicar tal habilidad tan tiránica. Incluso si la habilidad pudiera transformarlo en un experto trascendental de la noche a la mañana, aún así lo rechazaría. Ambos ya casi habían terminado de cenar mientras estaban platicando emocionalmente sobre las artes marciales. Una vez que la comida se acabó, Zhang Tie limpió los platos y se despidió. Antes de irse aún le recordó a Anli de cuidar de su dedo gordo lesionado e ir a dormir temprano. Parándose en la puerta, Anli vio cómo Zhang Tie se fue y rápidamente regresó para su casa, cerrando todas las ventanas excepto por una ligera abertura en el tragaluz para permitir algo de flujo de aire, antes de sacar la botella misteriosa de su bolsa de cuero. Anli solo era un niño de 10 años con un lapso de atención corto. Después de estudiar la botella por un corto periodo de tiempo, rápidamente se aburrió. Con su pie lesionado, Anli también se sintió algo cansado por los eventos sucedidos el día de hoy. Sin darse cuenta, se durmió en su cama con su mano sosteniendo la botella. El tiempo pasó. Justo cuando Anli estaba durmiendo profundamente, de repente sintió una helada sensación fluyendo de su mano. Anli involuntariamente tembló y forzosamente abrió sus pesados párpados, mirando a su mano en aturdimiento. Oh, se sentó con su boca abierta del shock, a tal punto que saliva goteaba de su boca abierta. Ya no se sintió somnoliento, en cambio, su atención estaba fija en la extraña escena enfrente de él. Rayos de luz blanca podían ser vistos radiando a través de la abertura del tragaluz. Los rayos se concentraban alrededor de la botella que Anli sostenía en sus manos, formando muchos puntos blancos de luz del tamaño de arroz en la superficie de la botella. Daba la impresión que la botella estaba envuelta por los rayos de luz blanca. Los rayos de luz se veían extremadamente gentiles, para nada amenazantes, y esa helada sensación se originaba precisamente de los rayos de luz. Anli se pasó un buen trago de saliva y finalmente volteó sus ojos lejos de la botella. Como si quemara su mano, rápidamente tiró la botella hacia un lado antes de moverse al otro lado del cuarto. Después de un momento de cautela, se dio cuenta de que nada estaba mal y lentamente avanzó hacia la misteriosa botella. La misteriosa botella rodeada por la luz blanca, además de verse hermosa, parecía poseer un aura que no era de este mundo. Anli dudó por un momento antes de usar su dedo para empujar la botella varias veces. Al ver que no había reacción, cautelosamente levantó la botella de nuevo. Colocando la botella sobre la mesa, se acostó en la cama cercana y examinó de cerca este fenómeno nunca antes visto.
Anli concentró toda su atención en la botella misteriosa alrededor de 1 hora y media sin siquiera parpadear antes de finalmente entender algunos de los secretos que la botella misteriosa escondía. La misteriosa botella estaba incesantemente absorbiendo las bolas de luz blanca del tamaño de arroz que la rodeaban. No estaba simplemente absorbiendo, era como si las bolas de luz blanca tuvieran una voluntad propia y estuvieran peleando las unas a las otras tratando de ser las primeras en entrar a la botella. Anli observó este extremadamente bizarro evento y usó la punta de su dedo para tocar las bolas de luz blanca. Se sentían heladas. Además de esto, no había nada especial sobre ellas. Anli inclinó su cabeza y miró hacia arriba. Los rayos de luz blanca todavía brillaban a través del espacio en el tragaluz como si no tuvieran la intención de parar. Anli inspeccionó el interior de su habitación para asegurarse que las puertas y ventanas estuvieran todas cerradas antes de inclinar su cabeza para mirar el tragaluz una vez más. Anli de repente tuvo una idea. Abrió la puerta ligeramente, sacó su cabeza y miró a sus alrededores. Afortunadamente, era el medio de la noche, además de los insectos, no había nadie más. Anli regresó a su cuarto, agarrando la botella y poniéndola de vuelta dentro de la bolsa antes de salir deprisa otra vez. Anli corrió hacia un lugar remoto antes de parar. Observando en las 4 direcciones y asegurándose que nadie estaba cerca, Anli cuidadosamente removió la botella de su bolsa y la colocó gentilmente sobre el suelo. Mientras la misteriosa botella había estado sellada en su bolsa, los rayos blancos de luz habían desaparecido. Sin embargo, Anli no estaba preocupado. Como lo supuso, después de esperar por un rato, rayos de luz blanca empezó a congregarse alrededor de la botella desde todas las 4 direcciones. Esta vez, los rayos eran mucho más densos que los rayos producidos en su casa. Envolvían la misteriosa botella herméticamente en una cubierta de luz blanca, formando una bola de luz del tamaño de la cabeza de un humano. Capítulo 14. Líquido misterioso. Anli gritó con emoción y lanzó su puño al aire. Haciéndolo, reveló que en realidad todavía era un niño. Su suposición parecía estar correcta, cuando la botella estaba en el cuarto oscuro, la cantidad de luz atraída hacia ella era algo poca. Pero cuando estaba en un área grande y abierta, la cantidad de luz atraída era mucho mayor en cantidad. ¿Pero qué causaba que la luz se reuniera? ¿Qué uso tenía? Aunque no sabía la respuesta, Anli sintió que estaba cerca de resolver el acertijo detrás de la botella misteriosa. Anli sabía que pronto revelaría el secreto de la botella misteriosa, la cual lo ponía extremadamente emocionado. Al amanecer, la luz que se había juntado alrededor de la botella lentamente se desvaneció. Después de asegurarse de que no había nadie cerca observando sus acciones, Anli regresó su atención al estado de la botella. Entonces, se inclinó para recoger la botella y la inspeccionó. Sin embargo, parecía que no había diferencia debido a que aún era imposible abrirla. Anli se sintió decepcionado, pero viendo cómo la mañana estaba llegando, indispuestamente puso la botella a un lado y se preparó para irse. Después de todo, todavía quería regresar a la recámara de piedra para practicar su cultivo. Por las siguientes noches en intervalos fijos, la botella se sometía a la misma experiencia. Incontables partículas de luz volaban hacia la botella como polillas hacia una llama. Sin importar qué tan grande o pequeñas fueran las partículas de luz, eran devoradas codiciosamente por la botella. Inicialmente, Anli pensó que la botella continuaría sometiéndose al mismo proceso por una cantidad de tiempo desconocido, pero en el 8º día, algo inesperado ocurrió. Anli regresó al lugar remoto en las montañas y puso la botella en su lugar habitual. La absorción de las partículas de luz continuó por media hora cuando repentinamente, la botella dejó de absorber. Los diseños verdes oscuros en la botella empezaron a emitir un resplandor verde mientras palabras doradas se manifestaban en la superficie de la botella. Esas extrañas palabras en la botella eran imponentes y firmes, pero la escritura era inusual. Las palabras parecían pertenecer a una era antigua, los caracteres parpadeaban incesantemente. Pero esta extraña ocurrencia había terminado tan repentinamente como empezó. Aparte de las palabras doradas que estaban ahora estampadas en la botella, todo lo demás se mantuvo igual. Después de ver tantas cosas extrañas pasando con la botella en los últimos días, Anli no estaba tan sorprendido como lo había estado en el pasado. Incluso la aparición de las palabras doradas no lo sorprendió mucho. Agarrando casualmente la botella en su mano, intentó abrir la botella por antojo. Y para su extrema sorpresa, la tapa se abrió con apenas algún esfuerzo. No puede ser. Anli miró fijamente a la botella en shock. Con casi ningún esfuerzo o pensamiento, el problema de Anli respecto a cómo abrir la botella había sido repentinamente resuelto. ¿Cómo podía ser tan fácil de abrir? Mirando repetidamente hacia abajo a la botella para confirmar que a lo que estaba viendo no fuera falso, intentó calmar su agitado corazón antes de mirar directamente dentro de la botella. Dentro de la botella había una gota de líquido de color verde jade no más grande que una semilla de soya.
Mientras fluía alrededor adentro de la botella, el interior entero de la botella reflejaba un lustre verde. ¿Qué era esta gota de líquido? Anli estaba decepcionado, tuvo que poner tanto esfuerzo solo para ser recompensado con este aparentemente mundano líquido. Decepcionado, Anli puso la botella de regreso en su bolsa antes de voltearse y regresar tristemente a su cuarto. Su emoción previa había sido tirada a la esquina más lejos de la tierra en una repentina montaña rusa de emociones. Aunque finalmente había abierto la botella, estaba absolutamente decepcionado con el resultado. Anli estaba preparado para tomar su tiempo para descubrir qué secretos tenía esa gota de líquido de color verde jade. Tal vez en el futuro, sería capaz de darle una sorpresa inesperada. Ahora mismo, lo que más quería hacer era regresar y dormir. Durante los últimos días, no había sido capaz de dormir apropiadamente, lo cual incluso influyó en su cultivación diaria, haciendo su progreso muy ineficiente hasta el punto donde incluso el Dr. Mo le había preguntado sobre ello. Desde que Anli se había convertido en discípulo del Dr. Mo después de pasar del primer nivel del canto, sintió que no había necesidad alguna de practicar el canto. Decepcionado por los efectos del canto sobre cuerpo, o la falta de ellos, no estaba dispuesto a continuar confiando en él para cultivar. Por esto, el Dr. Mo lo reprendió ferozmente. Como resultado, Anli estaba poco entusiasta y sin espíritu de cada vez que cultivaba. Viendo esto, el Dr. Mo se desesperó y enojó, empezando a dudar su elección de discípulo. Pensando en su situación, Anli no pudo evitar sentirse perjudicado. Sin embargo, simplemente no estaba en el estado de ánimo para cultivar. Pero lo que Anli no podía imaginarse era que, después de despertar en el segundo día, estaba una vez más motivado y arrojó su cuerpo entero en la cultivación como un demente. La razón por la cual cultivaba de tal manera era simplemente por una sola, sencilla declaración que hizo el Dr. Mo. Por cada nivel que mejores con este canto, voy a incrementar la cantidad de plata repartida a ti por otro doble. Dr. Mo había visto la sed que Anli tenía por el dinero y encontró una manera de seducir a Anli. De esta manera, Anli tendría suficiente motivación para cultivar. Por los siguientes días, Anli se dedicó a sí mismo a cultivar, esperando avanzar al segundo nivel. Cada día de la mañana al mediodía y del mediodía a la noche, entraría a la recámara de cultivación de piedra para cultivar. Cualquier pensamiento sobre qué tan monótono, mundano, o aburrido era este estilo de vida fue inmediatamente desechado de la cabeza de Anli. Por el bien de la cultivación de Anli, el Dr. Mo había sellado temporalmente el valle mano de Dios. Incluso cuando trataba a pacientes, los trataba fuera del valle por miedo de interrumpir a Anli. Anli ahora estaba tan concentrado en avanzar que incluso se olvidó sobre analizar el efecto del líquido verde jade de la botella. El otoño se fue mientras el invierno llegaba, entonces la primavera pasó antes de que llegara el verano. En un parpadeo, 4 años habían pasado, Anli ahora tenía 14 años de edad. Creció para ser una persona callada, determinada y un joven rústico de piel morena. Basado solo en su apariencia externa, no se miraba diferente que ningún otro campesino común. Su apariencia no atraía ninguna atención, no era extraordinariamente guapo, y no tenía la elegancia de un noble. Este era el resultado de vivir en la recámara de piedra de cultivación cada día. Viajaba de ahí a su casa. Ocasionalmente, iba a la residencia del Dr. Mo para aprender sobre medicina y leer de la colección de libros del Dr. Mo. El valle entero era el mundo en el que vivía, y gracias a su duro trabajo, finalmente había avanzado al tercer nivel. Capítulo 15. 4 años después. El Dr. Mo estaba extremadamente satisfecho con la cantidad de esfuerzo que Anli dedicaba a su cultivo. Sin embargo, aún así sentía que la velocidad del progreso de Anli para avanzar de nivel en el canto Aurakialar era muy lenta. Estos últimos años, la enfermedad que el Dr. Mo estaba sufriendo se había tornado más seria. Tosía incontables veces al día, con los ataques de tos haciéndose más y más frecuentes mientras duraban más y más. A medida que la condición de su cuerpo empeoraba, el Dr. Mo empezó a poner más atención a la cultivación de Anli. Por su incesante insistencia, uno podía ver la ansiedad en su corazón. Por alguna razón, el Dr. Mo le adjuntaba demasiada importancia a Anli. No solo le incrementó su paga en términos de plata, la mirada del Dr. Mo estaba incluso llena de una emoción tierna como si estuviera examinando un raro tesoro. A pesar de esto, Anli, quien había alcanzado el tercer nivel en el canto Aurakialar, se percató de una verdad oculta con sus agudos sentidos externos. Anli sin querer descubrió que detrás de la calidez y amistosa mirada del Dr. Mo se escondía un rastro de frialdad y extrema codicia, la cual hacía a Anli sentirse incómodo. Esa mirada que el Dr. Mo le arrojaba en realidad le causaba a Anli estar espantado desde las puntas de su cabello todo el camino hasta la médula de sus huesos. Sintió que el Dr. Mo lo miraba como un objeto en vez de un ser vivo. Esto hacía a Anli sentirse perplejo. ¿Qué podía tener el que el Dr. Mo deseara? Por supuesto, no hay nada que yo tenga en lo que él estaría interesado,
Anli se aseguró a sí mismo después de pensar profundamente. Había incluso momentos en los que Anli pensó que estaba demasiado cansado de cultivar el canto sin nombre, pero sacudía su cabeza en vergüenza. No podía evitar culparse a sí mismo, después de todo, criticar al Dr. Mo a sus espaldas era un acto de ingratitud. Sin embargo, él no sabía la razón exacta del por qué, en lo más profundo de su corazón, todavía retenía un sentimiento de precaución cada vez que interactuaba con el Dr. Mo. Mientras pasaba el tiempo, este sentimiento de precaución se volvió más fuerte y más fuerte. Actualmente, había un enorme problema que Anli estaba enfrentando. Ya había llegado a la barrera del tercer nivel, pero el inventario de hierbas preciosas del Dr. Mo ya se había acabado. Obviamente, Anli no era un genio por ningún medio. Si no fuera por la asistencia de las hierbas medicinales, el progreso de su cultivación se hubiera estancado hacía mucho tiempo atrás. Cada vez que se encontraba con el Dr. Mo, Anli no podía evitar sentir una sensación de vergüenza. El Dr. Mo había gastado prácticamente toda su fortuna para ayudar laboriosamente a Anli en su cultivación, creando condiciones favorables para Anli, y aún así, Anli no era capaz de satisfacer su demanda. Esto hacía que Anli estuviera extremadamente indispuesto a ver la mirada del Dr. Mo cada vez que había una pregunta del Dr. Mo de acuerdo a su estado de progreso. Curiosamente, Dios sabe por cuál razón, el altamente cualificado Dr. Mo era incapaz de saber el progreso de Anli sin que Anli le dijera. Así que, fue mantenido en la oscuridad con respecto al problema de la barrera de Anli. Sin embargo, no mucho tiempo atrás, la culpa en el corazón de Anli le causó buscar al Dr. Mo y confesarle sobre la barrera que se enfrentaba en su cultivación. Después de que el Dr. Mo escuchó que en el medio año anterior, no había habido ni el más mínimo progreso en la cultivación de Anli, su expresión facial normal se volvió extremadamente horrible. Para la sorpresa de Anli, el Dr. Mo no lo reprendió. En cambio, le dijo a Anli que se iría del valle por un periodo de tiempo para juntar las hierbas necesarias y le recordó a Anli el continuar dedicando sus esfuerzos en cultivar el canto auraquialar. 2 días después, el Dr. Mo se llevó una maleta llena de herramientas necesarias para extraer hierbas y partió de la secta de los 7 misterios. Después de que se fue, Anli se quedó completamente solo en el Valle Mano de Dios. En cuanto a su buen amigo, Zhang Tie, ya había cultivado el tercer nivel del camino del elefante acorazado 2 años atrás y había desaparecido sin ningún rastro. Zhang Tie solo dejó una carta de despedida, manifestando que quería explorar el Yanggu. Este incidente causó un gran disturbio en la secta. Después de esto, hubo rumores de que la familia de Zhang Tie fue perdonada del castigo después de que el Dr. Mo suplicara a su favor. Anli sintió que toda la cosa era extremadamente extraña, y después de pensar sobre ello, estaba seguro que había más de lo que parecía respecto al asunto. Independientemente, Anli no tenía una posición de importancia en la secta, así que sus palabras fueron ignoradas, y este asunto había sido enterrado debajo de la alfombra hacía mucho. Después de contemplar, Anli pensó, podría ser que Zhang Tie estuviera tan aterrado de la reacción adversa causada por el 4º nivel de su habilidad marcial que escapó. Poniendo sus pensamientos sobre Zhang Tie de lado, Anli cultivó por unos días dentro del valle pero todavía era incapaz de hacer el más mínimo progreso. Como era un hombre apasionado, decidió explorar las montañas del arcoíris celestial en vez de quedarse encerrado en el Valle Mano de Dios. Mientras caminaba junto a los senderos de la montaña, los caminos que conocía muy bien actualmente contenían un poco desconocimiento, no pudo evitar pero sentir pequeños rastros de tristeza en su corazón. Estos últimos años, debido a su cultivación, era como si Anli se estuviera quedando en una prisión, incapaz de tomar un simple paso fuera del valle. Los discípulos de la secta de los 7 misterios deberían de haberse olvidado de su existencia hace mucho tiempo. En los caminos, Anli se encontró con algunos discípulos que estaban en servicios de patrullaje. Desde su perspectiva, este extraño llevando vestido las túnicas de discípulos interiores los llenaba de sospechas. Fue solo después de mucha explicación que Anli logró convencerlos que en verdad era un discípulo de la secta de los 7 misterios. Para evitar más situaciones como esta, Anli decidió viajar junto a los pequeños caminos que estaban separados del camino principal. Como se esperaba, no se encontró con ningún otro discípulo, y esto le permitió viajar más rápido sin interrupciones. Viendo a los hermosos escenarios y escuchando a los chirridos de los pájaros, Anli sintió que, por este momento, era como si todo lo que le estaba afectando se hubiera desvanecido. De repente, los sonidos de armas chocando resonaron mientras el aire estalló con un sonido de voces maldiciendo emitidos desde el barranco de una montaña cercana. ¿Qué? Hay tantas personas juntas en una locación tan remota. Una gran curiosidad surgió en el corazón de Anli, y sin temer más las preguntas de otros discípulos, siguió los ruidos y llegó cerca del origen del sonido. ¡Qué gran multitud! Anli observó silenciosamente en shock. La barranca, completamente oculta por el bosque, era una pequeña área. A pesar de esto, había un total de 100 personas amontonadas en el barranco.
Había también personas paradas en las ramas de árboles gigantes. Dos grupos de personas se estaban mirando el uno al otro, y un espeso olor a enemistad emanaba de ambos grupos. El grupo de personas paradas en el lado izquierdo consistía de un total de 11 o 12 personas, mientras que el grupo en el lado derecho consistía de 6 o 7 personas. Anli descubrió que estos dos grupos eran de edades similares a la suya. Todos ellos eran de alrededor de 15 a 20 años de edad. Una pequeña sonrisa se colgó en sus labios mientras pensaba, qué coincidencia. De este grupo de personas, Anli podía distinguir algunas caras familiares. Fang Yubao, Zhang Dalu, Mayun, San Li Soong, Ai. El gordito Wang está incluso más obeso que la última vez que lo vi. Esta persona es, cabeza de metal Liu. C. Estaba tan bronceado en aquel entonces. El pensar que su piel es tan limpia y blanca ahora, se ha convertido en alguien que vive de las ganancias de una mujer para así poder sentarse y flojear el día completo. Anli se rió disimuladamente mientras escalaba el enorme árbol mientras empezaba a perderse en sus memorias. Capítulo 16. Pequeño abaco. Abajo, dos jóvenes desarmados estaban enfrentándose en combate cuerpo a cuerpo. Uno era gordo pero tenía una compostura estable y poseía una fuerza hercúlea. Este era el buen amigo de Anli, el gordito Wang. El cuerpo rechoncho del gordito Wang se jactaba de puños de fuerza poderosa y un grito fuerte para acompañar a cada golpe. Con cada golpe, una ráfaga de viento le seguía. El otro peleador era como una rata. No se molestaba en bloquear ningún golpe lanzado hacia él y en vez escogió evadirlos. Parecía que quería pelear una guerra de desgaste, agotando al gordito Wang antes de terminarlo. Viendo cómo su buen amigo estaba en batalla, Anli naturalmente esperaba que el gordito Wang ganara. Después de un rato, el gordito Wang todavía no mostraba señales de ponerse más lento. A pesar de que Anli no practicaba artes marciales, su intuición le decía que el gordito Wang no perdería. Miró alrededor con la esperanza de encontrar a alguien quien le pudiera explicar qué estaba pasando aquí. Anli vio a una persona sentada no muy lejos en una roca. Era un joven haciendo gestos constantemente mientras gritaba, golpea su cabeza, patea su cintura, ella. Casi. Así es, patea su trasero, usa toda tu fuerza. Este joven sonreía radiantemente mientras animaba. Casi se sintió como si estuviera parado al lado del gordito Wang, dando palabras de aliento como su entrenador personal. Anli concluyó que esta persona era muy interesante, así que lentamente se bajó del árbol para ir a donde estaba él. Señor, ¿conoce a los dos que están peleando y por qué están peleando? Anli preguntó amablemente. ¿Qué quieres decir con sí sé? ¿Acaso haya algo que yo, pequeño abaco, no sepa? Por supuesto que sé todo sobre la pelea. ¿Quién eres? ¿Cómo está que no te he visto antes? ¿Te acabas de unir a la secta? No, eso no es correcto, todavía hay medio año hasta la siguiente examinación de discípulo, así que ¿quién eres entonces? Esta persona estaba muy entusiasmada al principio, pero cuando se dio cuenta de que nunca había visto a Anli antes, su expresión se volvió seria e incluso un poco sospechosa. Soy Anli, un amigo del gordito Wang. ¿Quién está peleando ahí? Anli respondió meramente. Amigo del gordito Wang. Yo conozco a todos sus amigos, y tú no eres uno de ellos. La persona se tornó más y más cautelosa. Oh, he estado en entrenamiento a puertas cerradas por los últimos años. No saber quién soy no es sorpresa, Anli medio mintió. ¿Es eso correcto? Tú también te uniste a la secta 4 años atrás. Pensar que habría algo, que el omnisciente yo no sabía. Miró a las ropas de Anli, aparentemente creyendo las palabras de Anli. La persona conocida como Pequeño Abaco y Anli hablaron sobre algunos temas no relacionados hasta que finalmente respondió a la pregunta de Anli. Discípulo Junior, lo que no sabes es que todo esto es debido a una mujer. Esa es. Dijo el autoproclamado sábelotodo mientras empezó a explicar en gran detalle. En efecto, parecía saber la mayoría de los asuntos de la secta que estaban flotando alrededor. Parecía que había dos personas involucradas. Una era llamada Wang Yang, quien era el primo del gordito Wang, y el otro era Zhang Changyi. Los dos eran discípulos de la secta de los 7 misterios. Pero uno era un discípulo externo mientras el otro era un discípulo interno. Mientras estos dos habían crecido en la misma ciudad, ninguno de ellos se había hablado. Todo esto pasó debido a una mujer. La mujer fue prometida a Wang Yang desde una temprana edad, pero un día, mientras viajaba de regreso a casa, el jefe de la familia Zhang había alcanzado a darle un vistazo a ella y decidió dársela a Zhang Changyi. Usando su dinero e influencia, había tomado a su familia y a ella, ignorando el compromiso de Wang Yang. Esta dolorosa noticia le había dado un duro golpe a Wang Yang, quien desde hace mucho la había amado ciegamente. Sabiendo que no había ninguna manera de que sería capaz de oponerse a la familia Zhang, brincó al río rumbo a su muerte.
A pesar de que era una tragedia, su muerte debería de haber terminado el asunto. Pero ¿quién podía haberse imaginado que su primo cercano el gordito Wang, después de enterarse de lo que había pasado, se negaría a dejar ir a su primo sin venganza? Después de confrontar a Zhang Changyi, los dos juraron enfrentarse en un duelo, aceptando que el perdedor sería el esclavo del ganador. Zhang Changyi tal vez había sido arrogante, pero no era estúpido. Entendió que, en las artes marciales, era inferior al gordito Wang. Pidió el serle permitido traer amigos quienes pudieran ayudar y unirse a luchar múltiples rondas. El gordito Wang aceptó fácilmente. Después, Zhang Changyi usó su dinero para buscar discípulos dentro de la secta exterior para que le ayudaran. Aunque el gordito Wang era pobre y no tenía dinero, era un buen amigo de muchos discípulos dentro de la secta, y muchos de ellos habían decidido venir en su ayuda. Como resultado, muchos habían venido a mostrar su apoyo, lo que llevó a una gran hostilidad al borde de una explosión. Escuchando esto, An Li se dio cuenta de que este conflicto había crecido demasiado serio para resolverlo sin ningún derramamiento de sangre. Inesperadamente, un pequeño enfrentamiento había explotado en un enorme asunto. Estás aquí para ayudar al gordito Wang, ¿verdad? Si no se acatan a las reglas, entonces nos moveremos y los golpeamos hasta que se mojen del miedo. Déjenle saber que los campesinos no son fáciles de acosar. El joven habló sin parar ni por un solo respiro. An Li dio una amarga sonrisa mientras se dio cuenta que no debería de haberse envuelto. Después de todo, escoger un lado solo serviría para hacer enemigos, y debido a sus pocos años de cultivación, su impulsividad desde hace mucho se había desgastado. Además, An Li nunca aprendió artes marciales y no sería capaz de derrotar ni siquiera al discípulo más débil. Después de mirar la competición, sería mejor para él regresar al valle. Bien. De repente, gritó el joven. Al escuchar al joven, An Li volteó su cabeza para ver la pelea. Resultó que, el enemigo del gordito Wang se descuidó y fue golpeado en la frente por un gran puño, golpeándolo contra el suelo ya inconsciente. Inmediatamente, una parte de la multitud animó en apoyo mientras otros tenían una apariencia asquerosa en sus rostros. La cara del gordito Wang tenía una apariencia de orgullo mientras levantaba sus puños hacia arriba. Golpeando su trasero, caminó con arrogancia hacia su lado, orgulloso sobre su victoria. Del lado de Zhang Changyi vinieron dos personas quienes retiraron al discípulo desmayado. Entonces, cada lado sacó un individuo. Uno estaba cargando un sable mientras el otro cargaba una espada. Cada uno de ellos tenía miradas ardientes en sus rostros, pero ninguno dijo una palabra. Sosteniendo sus armas, empezaron a enfrentarse, los sonidos de metales resonando llenaban el aire. Capítulo 17. Discípulo Senior Li parte 1. Sus armas solo se podían ver como destellos borrosos mientras la espada y el sable chocaban sin ningún ganador claro. An Li no era capaz de seguir la pelea del todo, solo entendiendo que la pelea era muy intensa. La dificultad o eficacia de sus movimientos y cuál persona tenía la ventaja estaban más allá del alcance de su conocimiento. Hermano aprendiz Junior An, no sé con cuál maestro de la secta has estado entrenando. Pero estoy seguro que tus artes marciales han hecho grandes mejoras después de entrenar en aislamiento, ¿verdad? Preguntó curiosamente pequeño Abaco. Cada discípulo interno de la secta de los 7 misterios, después de 2 años de practicar sus fundamentos en la sala de los 100 discípulos, sería separado de los otros y convertido en aprendiz de un maestro para aprender artes marciales más profundas. Solo después de que terminen su aprendizaje serían capaces de mantener una posición permanente dentro de la secta. En el caso de que un discípulo demostrara una fuerza notable en la examinación de discípulos, no necesitarían ni siquiera practicar los fundamentos por 2 años. En cambio, entrarían directamente a la división de los 7 supremos, donde el líder de la secta o los vicelaídes de la secta impartirían personalmente algunos de sus conocimientos, dándoles una ventaja formidable parecido a una carpa saltando sobre la puerta del dragón. Dentro de esos 2 años de practicar los fundamentos de uno, aquellos con potenciales sobresalientes, también serían observados por algunos ancianos y aceptados como sus discípulos personales. Respaldados y enseñados por figuras tan poderosas, los prospectos de estos discípulos no podían ni siquiera ser comparadas a aquellos de otros discípulos. Después de escuchar que An Li justo acababa de salir de reclusión, pequeño Abaco estaba incluso más seguro que no había escuchado de esta persona antes. Naturalmente asumió que An Li era un prestigioso discípulo interno, así que había sido muy respetuoso hacia él con esperanzas de ganar su favor. Algunos años atrás, un honorable anciano me tomó como su discípulo, pero por favor entiende, no puedo revelar qué anciano es. An Li sabía lo que el otro discípulo estaba intentando de hacer, así que tenía que mantener una expresión realística mientras también pretendía portar un aire de arrogancia. ¿Es eso cierto? Hermano aprendiz Senior An es bastante afortunado entonces. Tu posición dentro de la secta interna ha de ser alta y tu potencial ilimitado.
Este discípulo junior espera que, en el futuro, el discípulo senior le dé una mano a sus juniores. Pequeño Abaco no le importaba particularmente el por qué Anli ocultaba el nombre de su maestro. Cualquiera que fuera el honorable anciano, seguramente era más fuerte que su propio maestro, así que el tono de Pequeño Abaco había cambiado inmediatamente. Discípulo senior An, con solo una mirada hacia ti y ya sé que definitivamente no eres alguien ordinario y que serás exitoso sin ninguna dificultad. Continuó halagando a Anli. La piel de esta persona es muy oscura, y su rostro parece bastante estúpido también. ¿Cómo podría él ser el discípulo de un anciano honorable mientras que yo soy muy inteligente pero no he sido notado por algún anciano todavía? Pequeño Abaco murmuró a sí mismo secretamente mientras mantenía una expresión respetuosa. Anli también había reconocido el cambio en su lenguaje. Un segundo era junior discípulo An, y el siguiente era discípulo senior An. Esto era demasiado gracioso para que Anli lo aguantara. Sin embargo, Anli no menospreció a Pequeño Abaco por eso. Intentar ganar el favor de aquellos superiores a uno mismo era el instinto natural propio. Alguien quien quisiera una mejor vida primero necesitaba saber su lugar. La gente quien entendía esto eran los que tenían éxito en la vida. Pero lo que era más decepcionante era que las palabras que Anli acababa de decir eran principalmente verdaderas. Anli solo podía ser considerado como nada más que bienes de contrabando comparado a aquellos verdaderos discípulos personales de ancianos honorables. Cualquier otro discípulo de la secta de los 7 misterios podía fácilmente derrotarlo. Si fuera a intentar lucir su estatus y ser arrogante, la verdad sería revelada rápidamente. Anli forzó una sonrisa mientras escuchaba con alma los halagos de Pequeño Abaco. Era casi como si estuviera en una fiesta de cena. El discípulo senior An ha de ser fuerte en las artes marciales. Si fueras a entrar al cuadrilátero, definitivamente derrotarías a esos peleadores hasta dejarlos en estados lamentables. Pequeño Abaco continuamente halagó a Anli mientras que también miraba el encuentro. ¡Ay! ¡Qué extraño! Tal discípulo prodigioso debería de tener una extraordinaria fuerza interna, pero porque se mira absolutamente común y corriente. Se mira flaco y débil, y sus ojos no tienen el brillo de aquellos quienes han avanzado en sus puntos de acupuntura. No importa cómo lo mire, no es nada más que un niño normal que no sabe ninguna arte marcial. Pequeño Abaco se volvió más y más perplejo. El resultado ha sido decidido. La voz ligera de Anli había interrumpido inmediatamente a Pequeño Abaco de sus pensamientos. Sorpresivamente, Pequeño Abaco se volteó de regreso rápidamente hacia el cuadrilátero. Resultaba que, el portador del sable tuvo su arma golpeada hacia un lado. Uno de sus brazos estaba entumecido, mientras que el otro se agarraba de una herida. Su rostro estaba pálido, pero no declaró su rendición. Esto no era sorpresivo dado que las fuerzas de los dos discípulos no eran del todo diferentes. Si no se hubiera descuidado justo entonces, hubieran estado igualados. Cuando Pequeño Abaco vio esto, había una mirada de decepción en su rostro, y dijo suavemente: «¡Qué lástima!». «¿Qué está mal?». «¿Qué quieres decir con lástima?». Anli no vio nada notable, pero pareciera que este no fuera el caso para el joven al lado de él. Si el equipo del gordito Wang hubiera ganado esta batalla, entonces esta hubiera sido su tercera victoria, y sus contiendas al mejor de 5 hubiera terminado. Es una lástima que no pudo terminarlo aquí. Oh. Pero eso no importa. Justo ahora la persona restante en el lado de Wang Dapang es nuestro discípulo más fuerte en las artes marciales. Usa el sable veloz como el rayo, el cual es incomparablemente feroz y capaz de aplastar el metal. Jaja. El ser capaz de presenciar de primera mano la fuerza del discípulo senior Li, no vine aquí por nada. Sin importar quién aparezca del lado de Zhang Changyi, nuestra victoria está asegurada. Pequeño Abaco, quien estaba hace un momento deprimido sobre su pérdida, rápidamente se volvió emocionado una vez más mientras empezó a hablar sobre discípulo senior Li. «¿Así que este será el último encuentro?», preguntó Anli. Se preguntaba quién era este discípulo senior Li. Parecía que en verdad no sabía nada sobre las grandes figuras de la secta. En este momento, una figura sombría llegó al lado del gordito Wang. El joven estaba sosteniendo un sable largo mientras caminaba hacia el centro del cuadrilátero. Sin decir una sola palabra, cerró sus ojos. «Discípulo senior Li. Discípulo senior Li. Discípulo senior Li». Al ver a este joven subir al cuadrilátero, todos se emocionaron mientras empezaban a gritar su nombre. Con cada grito, se volvían más fuertes hasta que eventualmente empezaron a sacudir el cuadrilátero entero con la magnitud de sus voces. En este momento, no había ni una sola persona que estuviera animando por un lado específico, solo había un grito unánime para este joven. Capítulo 18. Discípulo senior Li parte 2. Era este discípulo senior Li muy famoso. ¿Cuál es su origen? Anli estaba extremadamente sorprendido por la popularidad de este discípulo senior Li. Ni siquiera sabes quién es el discípulo senior Li. Pues,
estaba en reclusión por varios años. Oh sí, lo había olvidado. Mi memoria es muy mala. ¿Cómo podría haber algún discípulo en la secta de los 7 misterios que no sepa sobre el discípulo Senior Lee? Fue esta suposición la que me causó olvidarme accidentalmente sobre tu reclusión. Pequeño Abaco de repente se dio cuenta mientras se disculpaba rápidamente. ¿Podrías contarme más sobre este discípulo Senior Lee? Discípulo Senior An, por supuesto que puedo. Bien, cada discípulo junior dentro de la secta sabe la historia de discípulo Senior Lee. Pequeño Abaco, al ver que el oponente del discípulo Senior Lee estaba dudando, tomó esta oportunidad para explicar la leyenda del discípulo Senior Lee An Lee. Discípulo Senior An, no me gusta alardear, pero la historia del discípulo Senior Lee es conocida por ambos discípulos juniores y seniores de la secta de los 7 misterios. Después de una pequeña introducción, Pequeño Abaco empezó a revelar la historia del discípulo Senior Lee, y la historia era en verdad legendaria. Este discípulo Senior Lee entró a la secta 4 años atrás, pero era de un grupo diferente que An Lee. Él también falló en la prueba preliminar y entró a la secta como un discípulo no oficial. Pero después de medio año, no solo logró el mejor resultado de todos los discípulos no oficiales en su grupo, también peleó con otros discípulos seniores. Derrotando a más de 30 discípulos seniores sin ayuda y rompiendo muchos récords. El discípulo Senior Lee había ganado mucha atención de los rangos más altos de la secta. Después de una intensa inspección, todos estaban conmocionados de que los huesos del discípulo Senior Lee eran extremadamente ordinarios e incluso su potencial fue determinado que era limitado. Esto hizo que todos los rangos más altos se decepcionaran. Así que nadie de los rangos más altos lo aceptó como su discípulo personal. Después de 2 años de entrenamiento básico, fue delegado como discípulo de un protector y solo después de lograr aprender la habilidad más básica en la secta de los 7 misterios. La técnica sable tormenta de viento en la cual era diestro era una de las habilidades marciales comúnmente enseñadas en la secta de los 7 misterios. Si ese fuera el final de su historia, el discípulo Senior Lee no podría ser considerado legendario, pero más bien alguien con un buen comienzo y un final débil. Pero después de un tiempo corto, confiando aparentemente solo en esta habilidad marcial común. La técnica sable tormenta de viento, barrió el suelo con todos los discípulos en la competición anual de ese año. Usando solo una técnica y clasificando en el 16º lugar, se convirtió en parte de la crema y la nata de su generación, el cual atrajo la atención de los rangos más altos de la secta una vez más. En las competencias anuales posteriores, el discípulo Senior Lee fue incomparablemente valiente y poderoso, barriendo con todos los competidores como una espada filosa. Obtuvo una clasificación asombrosamente alta, ganando orgullo y reputación para todos los nuevos discípulos. En la competición anual del año pasado, de hecho se clasificó como tercero. Se debe saber que los discípulos de los 2 primeros puestos ya habían estado en la secta por más de 10 años. Estos 2 discípulos eran miembros de una generación mayor, sus edades aproximadamente 27 o 28 y tenían una fuerza interna mucho mayor comparados con el discípulo Senior Lee. Había también muchos quienes creían que si el discípulo Senior Lee tuviera el mismo nivel de fuerza interna que los 2 discípulos en la cima de los rangos, el discípulo Senior Lee indudablemente sería clasificado como el número 1. Precisamente debido a esto, el discípulo Senior Lee atrajo la atención de los rangos más altos una vez más y fue especialmente nominado a ser enviado fuera de la secta para someterse a un entrenamiento y ayudar con varios asuntos externos de la secta de los 7 misterios. Mientras los discípulos de la misma generación todavía estaban llevando a cabo su entrenamiento, el discípulo Senior Lee desde hace mucho había hecho servicios meritorios por el bien de la secta de los 7 misterios e incluso había sido apodado Tigre Lee en el Yaangu. Después de lo cual, le fue permitido entrar a la división de los 7 supremos y obtuvo la oportunidad de practicar artes marciales de grados más altos. An Lee no pudo evitar ser conmovido. Después de que escuchó la historia, si todo lo que escuchó era real, el discípulo Senior Lee era en verdad extraordinario. El discípulo Senior Lee empezó como un discípulo no oficial y aún así pudo alcanzar los resultados que tenía hoy en día, qué admirable en verdad. En el lado de Zhang Changyi, enviaron a alguien de mala gana después de un largo periodo de discusión. El discípulo que enviaron parecía ser relativamente fuerte, desenvainando una espada reluciente con el grosor de un dedo desde la vaina que colgaba alrededor de su cintura. El discípulo sosteniendo la espada era sin dudas no era una persona con un origen ordinario. Después de que discípulo Senior Lee percibió que alguien entró al cuadrilátero, abrió sus ojos lentamente, los cuales parecían estar llenos de resplandor. El discípulo Senior Lee gritó fuertemente, su repentino grito, parecido a un tronido. Resonó a través de la región entera, causando zumbidos sonoros en los oídos de todos. Su oponente fue igualmente afectado por el grito y una expresión de terror empezó a aparecer en su rostro. Mientras gritaba, el discípulo Senior Lee ya había sacado su sable. Con un movimiento centellante, una acción engañosa liberó decenas de sombras de cuchillas, atrapando a su oponente en un encierro de numerosas cuchillas. Sin embargo,
el oponente del discípulo Senior Lee era muy ingenioso y atento. Aunque había entrado en pánico un poco, el movimiento de su espada era malicioso y astuto, y logró parar todos los ataques de la cuchilla con una defensa impenetrable. ¿Quién es esta persona? An Li no pudo evitar preguntar. Es el hijo del quinto anciano, Zhao Xiaoling. La habilidad que ejecutó, Esgrima del Sauce, es extremadamente difícil de enfrentar. ¿Qué tan bueno es comparado con el discípulo Senior Lee? Naturalmente, el discípulo Senior Lee es todavía más fuerte. Pequeño Abaco dijo con orgullo reflejado en su rostro. ¿Por qué no envió Zhang Changui a un experto más fuerte? Jeje. Zhao Xiai era ya el más fuerte entre ellos. Entre nosotros, los discípulos Junior, ¿quién sería capaz de derrotar discípulo Senior Lee? No importa a quién manden, es inservible. Pequeño Abaco se regodeó con un indicio de tomar placer por la desgracia del oponente. En efecto, aunque el manejo de espada de Xia Eiling no era caótico, carecía de intención asesina. Fue presionado casi hasta el punto de la derrota por el discípulo Senior Lee. También, aquellos con más experiencia podían darse cuenta con una sola mirada que la derrota de Zhao solo era cuestión de tiempo. An Li observó por un momento antes de que otra sospecha creciera en su corazón. Todavía hay una cosa que encuentro extraña. ¿Por qué todos los discípulos aquí son de la generación joven? ¿Qué hay de nuestros señores? Incluso si las reglas les prohíben de entrar a la pelea, por el bien de la emoción, aún debería de haber uno o dos viniendo a observar. Sin embargo, no hay ni un solo discípulo senior. ¿Por qué es eso? An Li expresó sinceramente la sospecha en su corazón. Pequeño Abaco, después de escuchar la pregunta de An Li, tuvo un cambio total en su expresión y tenía una mirada extraña en su cara mientras observaba a An Li. Esto hizo sentir extremadamente perplejo a An Li. Podría ser que había preguntado una pregunta que era considerada un tabú en la secta. Capítulo 19. Batalla en el Jianghu. Discípulo Senior An, de verdad eres sordo al mundo exterior. Este fue un evento tan masivo en la secta y todavía no sabía sobre ello. Incluso cuando estabas en reclusión, tu maestro debió de haber hablado contigo sobre ello. El tono de Pequeño Abaco parecía volverse más y más sospechoso. Después de escuchar la pregunta, An Li ni siquiera se molestó en hablar. En cambio, sacó un medallón y se lo pasó a Pequeño Abaco para que lo inspeccionara. Discípulo Senior An, ¿qué estás haciendo? ¿Cuándo he dudado de ti? ¿Cómo podría no creerte? El momento en el que te vi, me di cuenta que te veías familiar, he de haberte conocido hace mucho tiempo, jiji. Pequeño Abaco escaneó el medallón rápidamente, y después de averiguar que An Li en realidad era el discípulo de algún anciano, se rió frenéticamente para apaciguar la tensión. Ahora, puedes contarme. An Li aún estaba preocupado sobre lo que preguntó anteriormente. Por supuesto, no hay problema. Maldita sea, esto es terrible, espero que no haya ofendido a este tipo. Pequeño Abaco murmuró mientras su corazón se estremeció, entonces le contó la verdad entera sobre el asunto a An Li. Por los últimos años, la secta de los 7 misterios y la pandilla de los lobos salvajes habían chocado más y más por el motivo del control de las ciudades ricas cercanas. En total, los dos poderes principales habían tenido más de 10 choques, y ambos lados habían sufrido muchas bajas. Entrenados como bandidos montados, los miembros de la pandilla de los lobos salvajes eran extremadamente feroces como si no tuviera miedo a la muerte, y se enloquecían a la vista de la sangre. Los discípulos de la secta de los 7 misterios, a pesar de tener artes marciales superiores, no poseían el intento de matar adecuado que era necesario, y cuando peleaban con la pandilla de los lobos salvajes, siempre evitaban causar demasiado daño. Así que, al final, la secta de los 7 misterios sufría de más bajas. Después de un par de rondas de batallas, los altos cargos de la secta de los 7 misterios no podían tomar esto como si nada y por lo tanto, habían movilizado la mayoría de los discípulos dentro de la secta para aplastar en añicos a los miembros de la pandilla de los lobos salvajes. Había dos razones del por qué la secta de los 7 misterios hizo esto. La primera, el control de las ciudades dentro de sus territorios era muy valioso para ser perdido, y en segundo lugar, para que los discípulos se acostumbraran al derramamiento de sangre, permitiéndoles ganar experiencia práctica de batalla en el Jianghu. Aún así, a pesar de que los discípulos internos de la secta de los 7 misterios sostuvieron la ventaja durante las últimas peleas, hubo demasiadas bajas. Incluso algunos de los seniores mayores habían fallado en regresar vivos a la secta. Después de que Pequeño Abaco dijo esto, no pudo evitar suspirar. Después de eso, los líderes cambiaron la estrategia dejando a los discípulos internos hacerse cargo de misiones menores y ganar experiencia en otro lugar del Jianghu. Después de que se acostumbraban a combatir, regresaban y se unían a la confrontación contra la pandilla de lobos salvajes. Haciendo esto, efectivamente disminuía el número de bajas. Ahora,
después de que cada discípulo interno tuviera 2 años de entrenamiento en la secta, serían enviados a las montañas para hacerse cargo de algunas misiones menores para ganar experiencia antes de que se les fuera asignado el pelear contra la pandilla de los lobos salvajes. Y así, los discípulos seniores más grandes ya habían sido enviados fuera de la montaña, dejando solo unos pocos defensores y los discípulos juniors quienes todavía no habían completado sus entrenamientos. Después de escuchar, Anli de repente entendió por qué había diferencias en la montaña comparado con 4 años atrás. Dangwu. Un sonido se escuchó mientras una espada voló hacia el cielo. La mano izquierda de Zhao Xiaoling estaba presionando sobre una herida en su mano derecha, y mientras retrocedía algunos pasos, su rostro se tornó blanco pálido mientras respiraba pesadamente. Bajo las feroces técnicas de sable del discípulo senior Li, Zhao Xiaoling no tuvo tiempo de retroceder, y por lo tanto, no tuvo opción más que usar la espada en su mano para bloquear el ataque. Porque su fuerza interna era insuficiente, el arma que sostenía había sido lanzada al aire debido al choque. Discípulo senior Li, eres en efecto formidable. Este hermano menor admite su derrota. Zhao Xiaoling sonrió forzosamente mientras se inclinaba ligeramente. Fuertes exclamaciones sonaron entre los espectadores. Discípulo senior Li, qué habilidad marcial tan elegante. Discípulo senior Li, excelentes técnicas de sable. Discípulo senior Li, por favor dame alguna asesoría. Gritos de admiración sonaron por su ídolo, y el sonido retumbaba a través de la región entera. El discípulo senior Li mantuvo el sable levantado en el aire mientras sus mejillas se volvían rojas. Inicialmente, parecía que quería decir algo, pero de repente su expresión cambió mientras fruncía el ceño como si pensara en algo. El discípulo senior Li dijo fríamente, todavía tengo cosas urgentes por hacer. Adiós. Volteándose, el discípulo senior Li usó una técnica de movimiento para dejar el área rápidamente. CC. No es solo el discípulo senior Li habilidoso en las artes del sable, su técnica de movimiento también es superior. Yap. Palabras de alabanza empezaron a escucharse. An Li frunció el ceño. Las artes marciales de este discípulo senior Li en efecto no son malas, pero parece que le gustaba ser el centro de atención, justo como un joven. Después de que reflexionó, An Li no pudo evitar sonreír amargadamente. Él mismo no era mayor que el discípulo senior Li, y aún así, su pensamiento era demasiado maduro, como el de un hombre viejo. Parecía que después de practicar el canto oracular, su estado mental había madurado a un ritmo más rápido comparado con sus compañeros. Hermano Junior, hasta ahora, todavía no me he aprendido tu verdadero nombre. An Li ojeó al pequeño abaco cercano mientras de repente pensó en esta pregunta. Mi nombre es Hindong Bao. Sin embargo, discípulo senior An puede referirse hacia mí solo como pequeño abaco. Pequeño abaco estaba emocionado después de que An Li preguntó por su nombre. Entendió que había ganado la buena impresión de An Li y que sería capaz de usarlo como su respaldo en el futuro. La próxima vez que estés enfermo o lesionado, ven a buscarme. Te trataré de gratis. An Li palmeó sus hombros, volteó su cuerpo y caminó de regreso a la región del bosque. Dejó ahí tras a un atontado Hindong Bao quien estaba todavía reflexionando sobre lo que significaban las palabras de An Li. Fin del capítulo 19.